compartir la palabra en el libro de Primera de Pedro, capítulo 2, amén, versículo 11. Y en estos días hemos estado hablando de Pedro, ¿cuántos recuerdan? Amén. Hablamos de Pedro en los devocionales matutinos acerca de Pedro, de su confesión acerca de que Cristo era el Mesías, y ayer hablábamos de un Pedro que tenía su mirada nuevamente en las cosas terrenales. Y hoy en esta mañana, mientras me preparaba, yo pensaba y yo decía, ¿cuánto nos identificamos con Pedro? Porque si yo le digo a usted, a ver usted, ¿con cuál de los discípulos del Señor se identifica? Con Juan. Con Juan, con el discípulo amado. Muy bien, Pastor Alejandro, muy bien. La mayoría en algún momento de nuestras vidas hemos dicho, somos como Pedro, ¿o no? Muchas veces nos equivocamos, somos testarudos, erramos y fallamos. Pero vemos en Pedro la bondad de Dios, la misericordia de Dios, la paciencia, y no nos da a nosotros esperanza. No decimos, si Dios lo pudo hacer con este varón, no lo puede hacer conmigo también. Y vemos también en Pedro cuando Dios fue transformando su vida. Vemos un Pedro desde el principio, un pescador, un hombre tosco, sin letras, sin escuela. Vemos a un Pedro en Hechos que se convierte en un predicador avivado, lleno del Espíritu Santo. Vemos a un Pedro celoso de la ley y de la palabra del Señor y del testimonio de Cristo. Vemos un Pedro encarcelado que no se desesperaba, aunque cuando Cristo estaba en este suelo de tierra hasta le cortó la cabeza a un soldado, a Malco, a un asistente del sacerdote. Vemos todos los cambios de Pedro y vemos cómo Dios lo va transformando y cómo se manifiesta la gloria del Señor en la vida de Pedro. Y así como en Pedro, Dios también se manifiesta y se quiere glorificar en nuestras vidas. Amén. Porque Dios no ha cambiado, Dios sigue siendo el mismo. Y este varón Pedro que le decía a Jesús, Señor, no te acontezca esto, no vayas en la cruz, no dejes que los romanos, no dejes que se enseñoreen de ti, no vayas a Jerusalén. Pedro quería con su fuerza tratar de cambiar la voluntad del Señor. Y Jesús le reprende, le dice, apártate de mí, Satanás, me eres de tropiezo. Porque él le dijo, tú no pones tu mirada en las cosas de arriba, tú estás mirando lo terrenal. Y nosotros, nuestra mirada tiene que estar puesta en Jesús, aquel que es el autor y consumador de la fe. Nosotros no podemos decirle al Señor, Señor, haz tal cosa, haz tal otra. No hay derecho de nosotros para hacer semejante cosa. Tenemos que confiar de que Dios siempre está hablando su buena voluntad y pedir la misericordia para que nuestras vidas estén alineadas con Él. Y vemos este Pedro que cuando escribe sus cartas aquí en Primera de Pedro, empieza hablando acerca de que somos el pueblo de Dios, de que tenemos que cambiar nuestra mala manera de vivir. Y dice en el versículo 11 de Primera de Pedro, capítulo 2, dice, amados, yo os ruego como extranjeros, dice, y peregrinos, que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Que si no sabrá Pedro, los deseos carnales que batallan contra el alma. ¿Con cuántas cosas Pedro tuvo que batallar? Con su incredulidad, con su dureza en el corazón, con sus dudas en el momento cuando él estaba caminando sobre el agua y se hunde. Pedro sabía cuántas batallas había en nuestra carne, pero él decía de que se absténganse de todos los deseos carnales que hay en nosotros. Dice, manteniendo vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que los que murmuren de vosotros como de malhechores glorifiquen a Dios en el día de la visitación, al considerar vuestras buenas obras. Que tengamos un buen testimonio, mi hermano. El pastor Tato siempre decía, estamos puestos en una vidriera, siempre estamos expuestos. Cuando vienen las chicas nuevas a la danza, cuando se integran al ministerio, yo siempre les decía, ustedes a partir de ahora no tienen más nombre, ustedes son las de la danza, porque la gente los va a ver así. Cuando se cometen un error van a decir, mirá la de la danza, cuando se equivocan van a decir, mirá la de la danza, porque es así. El ojo humano siempre está ahí, dispuestos a criticarnos, dispuestos a marcarnos el error. Quizás no van a ver todo lo bueno que vos hiciste, pero es importante que tengamos un buen testimonio, porque los de afuera están mirando, y que te vas a
sí te vas a equivocar. Pero van a decir, no, pero siempre se portó bien, quizás tuvo un mal día. Pero mi hermano, que mientras y en cuanto dependa de nosotros, siempre los demás vean un buen testimonio de nuestras vidas. Que podamos abstenernos de esos deseos carnales que hay en nosotros. Y deseos carnales no hablo solamente de lo primero que se le viene a la mente, que es referido a nuestra sexual, exacto, sino también los enojos, las iras, la maledicencia, los celos, las envidias. ¿Me entienden? Estos también son deseos carnales. Dejarnos llevar por nuestro carácter y por nuestras emociones, y nuestros sentimientos también son deseos carnales que deben morir en nosotros y deben ser llevados a los pies de Cristo. Dice, mantengan su buena manera de vivir entre los gentiles, porque estamos en este suelo de tierra. Dice, para que los que murmuran de nosotros como de malhechores glorifiquen a Dios en el día de la visitación al considerar vuestras buenas obras. Y dice, por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como al superior, ya sea a los gobernadores como por él enviados para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen bien. Dice, porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos. Dice el Señor, sujétense a la ley, sujétense a los gobernantes, sujétense a los reyes, porque en ese tiempo los reyes gobernaban en las ciudades. Y hoy es un día muy especial para nuestra ciudad de Santa Fe. Tenemos que ir, tenemos que votar. Tenemos que tener conciencia de lo que vamos a votar, tenemos buenas decisiones, porque dice que ellos son puestos para castigos, dice, de los malhechores y alabanza de los que hacen bien. Para eso son puestos los gobernantes. Y nosotros como iglesia tenemos que saber bien a quién votar. Porque hay gente que sabe que no cree en el Señor, que no se agrada de la iglesia, que no se agrada que nos reunamos, que no se agrada que busquemos a Dios. Tenemos que tener conciencia de qué votamos, de qué hacemos. Hoy vamos a elegir a gente que va a cambiar nuestra constitución. Y es importante que nosotros tomemos conciencia y también seamos partes activos de esta sociedad. Como en nuestras elecciones, en nuestra votación, sujetándonos a la ley, haciendo lo que nos demanda, pagando nuestros impuestos, que nadie tenga nada que decir de nosotros. Que siempre estemos bien delante de los ojos de Dios y también delante de los ojos de los hombres. Y lo dijo Pedro, que Pedro era Pedro. ¿Amén? Dice, porque esta es la voluntad de Dios. Dice, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos. Con nuestro testimonio, mis hermanos pueden murmurar, pueden decir, pero que nuestro testimonio hable más fuerte. Y que para eso, dice, haciendo la voluntad de Dios, vamos a callar la boca de aquellos que hablan mal de nosotros. Amén. Dice, como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Nosotros estamos libres, somos libres, pero no para andar pecando y haciendo lo que queramos. Dice, no usen esa libertad como pretexto de querer hacer lo malo. Esa libertad que Dios le dio es la libertad de Cristo, libertad del pecado o de la muerte. Dice, honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios, honrad al Rey. Amén. Amén. Dice, honrad a todos. Que siempre tengamos en suma estima a todos. Al que tenemos al lado, a los niños, a los ancianos, que siempre los tengamos en suma estima. Amén. Dice, honrad a todos, amad a los hermanos. Que podamos amarnos los unos con los otros. Amén. Dice, temed a Dios. Tengámosle temor al Señor. Porque Él es Dios de amor y misericordia. También es fuego consumidor. Tenemos que tener respeto, sumisión, sujeción a la hora de acercarnos delante de su presencia. Y dice nuevamente, honrad al Rey. Honrad al Rey. Amén. Dice, criados, están sujetos con todo respeto a vuestros amos, no solamente a los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar. Dice, porque esto merece aprobación. Si alguno a causa de la conciencia delante de Dios sufre molestias padeciendo injustamente. Dice, pues, qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis. Mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis,
ciertamente es aprobado por Dios. Dice, pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplos para que sigáis sus pisadas. Pedro estaba diciendo que tenemos que soportar, que no siempre va a estar todo bien, que no siempre va a ser todo color de rosas, pero dice, Cristo ya dejó ejemplo de esto. Cristo dejó ejemplo, dice que Él padeció por nosotros, dejándonos ejemplo. Dice para que sigan sus pisadas, y él empieza a enumerar lo que Él ejemplifica y dice, Él no hizo pecado, no se halló engaño en su boca. Dice, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino que encomendaba la causa a aquel que juzga justamente. Ese es nuestro Señor y ese es el ejemplo que nos ha dejado. Dice, Él no pecó, no se halló engaño en su boca, siempre Él habló con la verdad y actuó con la verdad. Y siempre con lo que Él lo decía, lo cumplió. Él nos enseñó acerca, cuando habla acerca del sermón del monte, que nuestro sí tiene que ser sí. ¿Cómo nos van a querer las personas si muchas veces decimos, sí hermano, voy a hacer tal cosa y después no lo hacemos? Eso no nos enseñó el Señor. El Señor nos enseñó a que tengamos que no haya engaño en nuestra boca, que nuestro sí sea sí, que nuestro no sea no. Si usted no puede, mi hermano, no se comprometa por temor ni por compromiso. Seamos sinceros con nosotros mismos y también con los demás. Dice, quien cuando le maldecían no respondía con maldición. Dice, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa a aquel que juzga justamente. Qué bueno que es el Señor. Cuántas cosas ha padecido por nosotros. Cuántas cosas ha tenido que soportar, y no solamente la cruz. Dice que Él iba por ciudad en ciudad, dice, anunciando el reino del Señor, y era perseguido. ¿Cuántas veces lo quisieron apedrear? No lo recibían, ni siquiera en la ciudad en la que Él había vivido. Él decía, no hay profeta en su tierra. No le creían al mensaje que Él daba. Y sin embargo, Él seguía anunciando la palabra del Señor. Dice, Él cuando lo maldecía no respondía con maldición. Él en la cruz dijo, Señor, Padre, yo te pido que los perdones, ellos no saben lo que hacen. Ese es el Cristo que anunciamos y que predicamos. El que nos amó más allá de todo. El que nos perdonó aún sabiendo cuánto íbamos a pecar. Él nos perdonó. Él tuvo misericordia de nosotros. Él padeció todo esto, dándonos ejemplos, mis hermanos. Dice, cuando aparecía, dice, Él no amenazaba. Él tenía todo poder para bajar de la cruz, para hacerlo polvo a los soldados y a todos aquellos que lo estaban allí peleando, escupiendo, apedreando. Sin embargo, dice que Él no abrió su boca. A su lado estaba el ladrón. Le dijo, hoy mismo estarás conmigo en el paraíso, aún en la cruz. Él estaba pensando en nosotros. Él estaba en la cruz, Él fue a la cruz por nosotros, pensando en nosotros, para nuestra salvación. Dice, sino que encomendaba la causa a aquel que juzga justamente. Y eso debemos hacer nosotros. Llevar todo a los pies de Cristo. Llevamos todo a los pies de Cristo, mis hermanos. Toda preocupación, angustia. Y aún situaciones muchas veces difíciles que padecemos en nuestras vidas, en nuestros hogares, en nuestra escuela, cuando vamos con los vecinos, creo que por ahí uno te quiere, otro no te quiere. Alguna mamá de la escuela que habla mal de vos. Que podemos encomendar todo al Señor. ¿Sabe que el año pasado había una mamá que no me quería? Yo le había hablado y le había aconsejado y después no me habló más. Me miraba todo feo, yo la saludaba y yo me ponía mal. Y yo llegaba a mi casa y oraba al Señor y le pedía al Señor que me ayudara y que me guiara porque no sabía cómo actuar con esta persona. Y bueno, y un día ella me empezó a hablar, yo la empecé a hablar y hasta el día de hoy le sigo hablando del Señor. Y Dios, le comenté esta causa de usted, diga, ay, pero es algo así. Sí, pero a veces esas cosas nos hacen sentir mal, no sabemos cómo actuar. Queremos llevar
llevar el amor y la palabra del Señor, y por ahí la gente se ofende, se enoja, no acepta el mensaje. Y uno no quiere dejar mal a Cristo. Dice, Señor, ¿será que yo estoy actuando mal? Hice algo mal. Pero le encomendé esta causa al Señor y Él obró en ese corazón. Y pude hablarle la palabra del Señor, y pude invitarla a congregar, y pude invitarla a que vaya a una iglesia. Y Dios hace esas cosas, pero todo encomendémosle al Señor. Para Dios no hay causa pequeña ni grande. Dios es todopoderoso para obrar en nuestras vidas. Para obrar sea cual sea la situación, mi hermano, Dios es todopoderoso. Dice el 24, Él llevó nuestros pecados. Dice, quien llevó Él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos al pecado, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuiste sanados. Amén. Él llevó nuestros pecados. Dice, para que nosotros estemos muertos a Él. Dice, nosotros estando muertos al pecado, vivamos a la justicia. Él murió por nosotros para que nosotros podamos vivir por Él. Él resucitó al tercer día para darnos vida juntamente con Él. Él nos hizo vivir en Él. Él nos hace vivir en Él. No volvamos atrás. No volvamos al pecado. No volvamos a la vieja vida, a esa vida de muerte. Porque en los que están allá afuera, los que viven bajo el poder del pecado, están muertos en delitos y pecados. Pero el Señor ya nos dio vida de esa situación. Y en nosotros está el Espíritu Santo y mora en nosotros. Y es el que nos da poder para poder resistir a los deseos carnales que hablaba Pedro anteriormente. Él dice, por cuya herida fuiste sanados. Él nos ha sanado. Él nos ha sanado de la enfermedad, del pecado. Él nos ha sanado de esa enfermedad que corrompía nuestro cuerpo. Y es lo que está corrompiendo este mundo. Uno prende la televisión y dice cuánta maldad hay en el mundo. Es el pecado que enferma las vidas de las personas. La mente de las personas las corrompe. Las enceguece. Piensan que lo malo está bien y que lo bien está mal. Se rebelan contra todo lo que es Dios. Cuando uno les habla de la palabra, cuando alguien habla de la palabra, dicen, no, eso ya pasó de moda, eso ya es anticuado, esto ya no va más. La sociedad está corrompida, la ciencia está corrompida, la naturaleza, mi hermano, uno prende la tele y dice, ¿cuántos desastres naturales? Mis hijos siempre me preguntan, mamá, ¿por qué pasan estas cosas? Por el pecado. Porque el hombre pecó. El Señor lo puso en el Edén, le dijo, yo te doy para que cuides la tierra. ¿Y qué hizo? El hombre corrompió con su pecado la tierra. Y por eso pasan estas cosas. Pero un día viene Cristo. Cristo viene pronto. Cristo viene pronto. Dice que la creación gime por la manifestación de los hijos de Dios. Nosotros tenemos que levantarnos, anunciar la palabra del Señor, para que más almas sean alcanzadas. Él nos sanó a nosotros, sí, pero también tiene que seguir sanando. ¿Y cómo van a creer si no hay nadie que les anuncie la verdad del Evangelio? Dice, Él sanó nuestras heridas. Dice, porque vosotros erais ovejas descarriadas. Dice, como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Nosotros estábamos perdidos. No teníamos esperanza. Sin embargo, Él fue por nosotros. Él fue por nosotros. Él nos rescató. Él nos trajo a su presencia. Él puso a nosotros el querer como el hacer de invocar su nombre. Él puso en nuestras vidas un nuevo corazón para que podamos invocarle. Él nos cambió de muerte a vida. Nos trasladó de tinieblas a su luz admirable. Ya no somos ovejas descarriadas. Nosotros somos del redil de Cristo. Somos ovejas de su prado. Estamos en sus manos. Él cuida de nosotros. Dice, ustedes habéis vuelto al pastor y al obispo de vuestras almas. Él es quien cuida. Él es quien vela por nosotros. Porque ese es el trabajo del obispo. De cuidar y de velar todo lo que está bajo su responsabilidad. Y Él cuida de cada uno de nosotros. Mi hermano, no estás solo. El Señor está contigo. El Señor es el que te da la fuerza para poder vencer. El Señor es el que te da la fuerza para poder resistir.
tu debilidad. No dejemos que los deseos carnales se enseñoreen de nosotros, que podamos tener un buen testimonio y una buena manera de vivir. Amén. Que nadie tenga nada que decir de nosotros y que si lo dicen, que lo digan mintiendo, para que todo sea para la gloria del Señor. Amén. Que Dios te bendiga en esta mañana.